Bien, regresamos con ustedes. Estamos, como les habíamos informado, con un ciudadano para mí de mucha estirpe, muy ejemplarizadora, su conducta, su trayectoria. Y se ha decidido por ser candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero a Luis de León. Luis de León es el representante de la corriente bochista dentro del PLD, que él ha querido levantar para que el pensamiento de Boch no se pierda, porque él teme que se pierda una corriente fuerte, ciclónica, que parece avasallar con el pensamiento de Juan Bosch. Luis, buenos días. Gracias, querido hermano Andrés Matos, Licho, aunque el Licho es el nombre, los apodos tienen más fuerza, se constituyen en poderosos muchas veces. Querido amigo también Gregory Caimares, nos honra y nos complace el estar acá en un diálogo, más que una entrevista, una tertulia entre dos hermanos y amigos. Gracias. Andrés Matos, somos compañeros de estudio y tenemos una larga trayectoria política, él en el PRD, ahora en el PRM, y nosotros siempre en el PLD. Gracias. Luis, ¿cómo va la candidatura? ¿Cuándo son las elecciones internas y por qué Luis quiere ser candidato? Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, como ustedes saben, convocó a una consulta interna para elegir el candidato o la candidata a la presidencia de la República. En esa consulta estamos participando 3 hombres y 3 mujeres, una demostración de paridad de género. Margarita Cedeño, Marix Hernández, Karen Ricardo, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y un servidor. De cara a este próximo 16 de octubre, que es cuando es el día D, se va a efectuar la consulta interna para escoger, como ya dije, la persona que habrá de ser el candidato en las elecciones del 2024. Bueno, ¿por qué nosotros queremos ser candidatos, constituirnos en candidatos, que estamos positivos y optimistas en esa dirección? Bueno, quien les habla es fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Yo vine de Montecristi, Juan Gómez, Guayubín, Montecristi. Fui parte de la delegación que participó de la fundación del PLD un 15 de diciembre del año 1973, cuando el profesor Juan Bosch abandonó el partido que había creado en 1939 en Cuba, el PRD, y se fundó el PLD. Tenía yo 18 años. Y bueno, en el otro mes siguiente, estamos hablando de diciembre de 1973, ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, enero 1974. Bueno, entonces esas 2 carreras yo las he desempeñado, la carrera de la educación y la carrera de la política. Y en la política, en el PLD, hemos tenido una larga trayectoria, como lo saben ustedes, sin pausas, sin expulsiones, sin vacaciones, naturalmente con posiciones políticas, éticas, morales. Nosotros adoptamos desde el principio el bochismo como una ideología de pensamiento. La gran obra de Juan Bosch, hay que hablar de su obra política, es la reforma a la Constitución de la República, su Constitución de 1963, que fue una constitución liberal, democrática, social, de derechos fundamentales. En esa Constitución se han inspirado gran parte de la reforma, incluyendo la reforma del 26 de enero del año 2010 en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Y en el PLD también fundamos una organización emblemática para emular esos valores de principios democráticos, de educación, de cultura, ético-morales del profesor Juan Bosch, que fue la fuerza bochista del PLD. La fundamos allá en Capotillo, Loma de Cabrera, el Cerro de Capotillo, Loma de Cabrera, donde está el monumento que el presidente Jorge Blanco construyó para rendir homenaje a los héroes de Capotillo, que son los héroes de la restauración de la República. Se fundó un 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández. Y yo fui invitado esa vez a dictar una conferencia en el salón de actos de ese monumento o de esa estructura que se construyó en el gobierno del presidente Jorge Blanco, con el tema de la guerra de la restauración de la República vista por el profesor Juan Bosch.
Y ahí fue que nació la idea, en la tanda de preguntas y respuestas. A esa conferencia asistimos noroestanos de Montecristi, Dajabón, Valverde Mau y Santiago Rodríguez. Bueno, y aspiramos, llegando ya a la cúspide de la contesta de la pregunta, aspiramos porque esta es otra coyuntura política nacional, este es otro momento signado por la guerra, por la crisis de la pandemia. Y en el PLD han ocurrido dos acontecimientos estremecedores, que yo los matizo siempre para explicar, que fueron la división del partido el 6 de octubre del año 2019 y la derrota electoral, política, del 5 de julio del siguiente año, del 2020. En el PLD nosotros siempre promovimos la unidad como un componente fundamental. Duramos 2 años en una cruzada llamando la atención del presidente de la República, en ese entonces el hoy presidente del partido, Danilo Medina, y del presidente en ese entonces del partido y expresidente de la República, hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en el sentido de que sectores de injerencia extranjera, sectores de la sociedad civil, tenían el propósito de ponerlo a pelear, a chocar, para dividir el partido tal y como ocurrió. Y ya contestando la última parte, bueno, porque la política, lo que vemos es que solo pueden aspirar, no solo a presidente de la República, a regidor, a diputado, es gente que tenga mucho dinero, cerones de dinero, y muchas veces dinero mal habido, dinero del narco, dinero del lavado, dinero de la corrupción de Estado, dinero delincuencial. Y como ustedes saben, nuestra vida ha sido un ejemplo al servicio comunitario, al servicio social. Y en el desempeño de Estado, yo fui, como ustedes lo saben, en los 20 años del PLD, subsecretario, primero subsecretario de Educación, después viceministro de Educación. Tengo una hoja limpia de servicio, entonces vamos a mostrar a la sociedad que sin tener, aunque yo no creo que ninguno de los que han sido presidentes han tenido dinero, en principio. Luis, mencionas en tu introducción un aspecto que antes de seguir conversando sobre tu precandidatura o tu candidatura a precandidato presidencial, me devuelvo un poco. Mencionaste que hay 2 aspectos que pueden calificarse de catástrofes que han sucedido dentro del PLD, la división del partido y la derrota. Pero yo agregaría, o te pregunto, ¿no debe agregarse o debe agregarse un tercero? Y es la fuerza de la sociedad que está pendiente, la espada que pende sobre la organización por el hecho de haber bajo prisión preventiva algunos y otros prisión domiciliaria y otros casos posiblemente para encauzarse en el aspecto judicial de funcionarios del anterior gobierno y de familiares cercanos de la cabeza de esa organización, como es Danilo Medina. ¿Ese no sería un tercer elemento considerado a tomar en consideración como significativos que han sucedido dentro del PLD? Bueno, en la política dominicana esas son situaciones recurrentes, la corrupción. Un partido hay que valorarlo entre 2 aspectos, luces y sombras. Las luces del PLD están muy distantes de la sombra. La corrupción, como dije, es un tema recurrente acá, que nosotros siempre reivindicando los partidos políticos decimos que, bueno, quienes cometen esos actos acusados, no demostrados, ya eso es un problema de la justicia, tienen que responder de manera personal, como lo dice la ley, frente a esos hechos. Pero el PLD de ninguna manera es un partido corrupto. En los partidos gente actúa de esa manera, pero eso no quiere decir la institución en sentido general. Pero tiene que prestarle atención a eso que está sucediendo en el estrato judicial. Claro, porque nosotros, por ejemplo, nuestra militancia, nuestra participación, y el PLD surgió como un partido anticorrupción. Y nosotros hemos sido, creemos que la democracia no funciona, la democracia no realiza su función de ser una democracia horizontal para todos y todas, sobre todo para los que viven en la indigencia social, en la pobreza extrema, cuando la corrupción
se cruza de por medio, que es una corrupción alimentada por el sector privado, porque para que hayan corruptos tienen que haber corruptores. Es un problema social, es un problema de la gobernabilidad de estos pueblos, que dañan la política, que dañan la política. Bueno, se dañan como políticos, pero dañan las instituciones, o hacen daño a las instituciones políticas, y hacen daño a la democracia. Naturalmente, este es un proceso de lucha. Nosotros estamos planteando ahora mismo en el PLD la fortaleza de la unidad, porque un partido como un Estado no es su cúpula, es la reunión de toda su gente. El PLD es una, como dijo el profesor Bombón, que el PLD no era propiedad de ningún dirigente ni del grupo dirigencial, que era propiedad del pueblo dominicano. ¿La unidad está ahora mismo entredicha? No. Bueno, voy a eso a explicar un poquito. La candidatura nuestra, el eslogan de nuestra candidatura es: la unidad bochista garantiza la victoria. En este proceso de todo, con todo lo que ha ocurrido, la base del partido se ha unificado, está muy unificada, y creo que también gran parte de la dirección. Nosotros vamos a una consulta ahora, y hay todo un ambiente de unidad, hay un compromiso de los participantes, aspirantes presidenciales, para que una vez terminado el 16 o el 17, esta contienda y se declare ganador o ganadora, al que resulte, hay que, pues todos estamos compelidos no comprometidos, mejor dicho, a apoyar al que resulte ganador. Y en eso hay un gran entusiasmo, hay una gran actitud, en la base del partido hay un gran compromiso, porque muchas veces las pugnas de ego se dan arriba, en la cúpula, los partidos, generalmente las bases, los partidos. ¿Y cómo está el partido ahora, Luis? Porque con la división que encabezaron Leonel y Danilo en las elecciones pasadas, la derrota del 2020, los partidos tienden a disminuir su caudal y su impacto, su fuerza social. ¿Cómo está el PLD? ¿Cómo lo ve Luis? ¿Lo ve fuerte? Bueno, se ha dinamizado, sí, se ha empoderado, sobre todo al caerse las expectativas de la presente gobernabilidad con la crisis, con los matices internacionales de la crisis, la alta inflación que hay en el país. Eso es un problema muy terrible para la convivencia y para la democracia y para la paz. El problema de que la gente no pueda tener, como decía el profesor Juan Bo, las 3 calientes al día, sobre todo en los barrios populares y en las grandes comunidades del interior. Ese es un problema fuerte que entonces eso propende a unificar, a crear conciencia en el mismo partido, pero también en el mismo partido, en el PLD, con todo estos planteamientos de nosotros creemos que la misma situación social unifica a las bases, pero un partido con una visión y unas bases con una visión crítica y autocrítica sobre todo lo que ha ocurrido, sobre la gobernabilidad de 20 años, porque hay posiciones ahí críticas, hay posiciones al interior. Ustedes saben que el PLD fue un partido fundado por el profesor Juan Bo para la causa de la democracia, de la libertad, de la liberación, de la transformación y de los pobres, de las grandes mayorías. En ese sentido, el PLD se ha dinamizado mucho con la participación de nosotros, de todos nosotros, y se prepara de manera unificada. Nosotros planteamos la unidad del PLD con la fuerza del pueblo, con las demás organizaciones políticas y sociales de carácter bochista. ¿Es posible juntar otra vez a la fuerza del pueblo con el PLD? Pero claro que sí, pero no nos unimos al Partido Reformista, que éramos, que usted conoce, usted como un gran sociólogo y conocedor. ¿Y bajo qué mezcla, fórmula podría suceder eso? Bueno, el país... Perdóname, Luis, perdóname, porque entiendo que en tu respuesta habrá esta expresión, siempre encabezando nosotros lo que podría ser una boleta. Entiendo que vas en parte a responder eso, que esa sería una manera de la fórmula. ¿O el PLD podría apoyar a Leonel Fernández? No, es que Luis va a responder, vas a responder de la manera que yo dije, tú vas a ver. Adelante, Luis. No. La política, oye, decía el profesor Bombón, la política es una ciencia, la política es ciencia en arte, y él decía, en política, 2 más 2 no son 4, eso lo repetía él, los 3 más 3. Muy bien, ya dijiste sí, es posible la unión. Que la circunstancia no es bueno cuando usted va a hacer un acuerdo, no es bueno colocarle a la gente, no va a ser así, imponerle. Eso es cuando tú vas a dialogar o cuando tú tienes una diferencia
digamos, con tu compañera o con un amigo, tú no puedes, si tú tienes una noción de dialogar, tú no puedes de antemano decirle, naturalmente, en política quienes hablan son los números, la estadística. Pero eso es como un deseo de Luis de León. No, esa es una voluntad nacional. En la base del partido, te tiene la conciencia de que si no hay unidad, no hay victoria. Se quede el que está. Luis, pero mira, uno se reúne como comunicador, y este es el medio que uno se desenvuelve, con personas de información, que tienen información. Dices que en las bases, en la base. Pero y en parte de la dirigencia. Eso quería mencionar. Claro, que tengo entendido. Eso es del PLD. Sí, en gran parte. El comité político hay parte de entes importantes que ven con mucha posibilidad y son partidarios y hasta propulsores de que esa situación se produzca. La unión. Claro que sí. Es que es lo que más enseña la experiencia. Y las experiencias no son. La gente no lo puede concebir como una derrota en sí. Las experiencias son procesos de aprendizajes. Y todo el que de una experiencia la asume como una realidad en la cual debe repensar su vida misma, bueno, de las experiencias la lección se aprenden y se ven y cuántos, se ven en ¿cuántos contexto. directivos de nivel así como tú y del comité político también pueden expresar el mismo criterio que en ese sentido tú estás manifestando ahora? Bueno, yo no quiero calificar, porque en el caso mío, excúsenme, yo soy un libre pensador. En el PLD yo tenía mis posiciones arriba y abajo. Sí, es cierto. Lo saben ustedes, lo sabe Licho, arriba y abajo. Con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad y la he asumido. Yo no soy de los que estoy cotejándome, poniéndome detrás para no decir, para no herir a nadie, no, para no coincidir, no. Mi pensamiento yo lo expreso y lo comunico, que son muchas veces realidades sociológicas. Otros no quieren hablar, otros se ponen en posiciones. Ustedes conocen la política igual o más que yo, y se colocan y no dicen, pero las cosas tienen que ser evidenciadas. Esa unión podría ser... Esa unión, quien la presenta es el partido todo, porque el partido todo, y como ocurre en muchas experiencias en la sociología, hay varios autores que hablan sobre la división de los partidos. Por ejemplo, ¿qué quieren ahora entes de la sociedad civil? Dividir los partidos para entrar en Estados Unidos, que promueve una figura de que entre gente que no están en la política, pero los que han hecho carrera política, como decía el doctor Peña Gómez, para hablar de un líder, en todos esos discursos históricos, la política como oficio, como carrera, que son los que están en la carrera política, son los que entienden la política, pero lo decía Juan Bosch. Juan Bosch lo decía Juan Bosch una frase: la política es lo político, el comercio para los comerciantes. Lo que pasa es que Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer y otros líderes veían la política como una carrera profesional de gente que se preocupaba por estudiar los problemas sociales de su nación y buscaban soluciones. Pero gran parte de los políticos de hoy, que son gente que tienen nombradía en otras áreas, no han profundizado el estudio de la política y por tanto no conocen mucho los problemas del país. Y entonces se meten a los políticos y por una serie de mecanismos, de plataformas y cosas, se proyectan y se ven de repente como una figura preponderante. Pero usted se ve la acumulación de experiencia que tiene un político, que tiene una carrera para ver el Estado, para ver todo. Sí. Eso es diferente a que cualquiera de ustedes, que no lo son, de manera improvisada lo ponen en una posición y ustedes van a inventar. Luis, en el PLD hay una especie, hacia el PLD una especie de percepción entre nosotros los comunicadores, parte importante, de que el 16 de octubre es posible que quien resulte escogido, esa decisión traiga una malquerencia, que traiga ruidos y que la unidad pueda resquebrajarse. Hay esa percepción de posibilidad de que pudiera suceder eso. Bueno, en términos científicos, las posibilidades están ahí, pero no hay, las condiciones no están dadas en el PLD. Ya todos los 6 aspirantes a la presidencia de la República estamos contestes en que el 16, que es una fecha que le espera el pueblo dominicano, la sociedad, si cualquiera de nosotros causa un ruido, estaremos conspirando contra la organización
nosotros hemos dicho que más importante que nosotros es el partido, que debe preservar su unidad, potencializar su unidad. Y es un momento, es más, el momento del país, con los temas internacionales, mundiales, el tema con Haití, es de unidad. Hasta además, yo digo, por ejemplo, ahorita decía fuerza bochista, el PRM es una fuerza bochista que viene desde el PRD, porque estuvieron influenciadas por el planteamiento del profesor Juan Bosch. Y nosotros en esa dirección planteamos que hay que preservar, volviendo a hablar de unidad, los partidos políticos. Cuando se dividen los partidos, PRM, PLD, Reformista, PRD, pierde el pueblo, la sociedad. Entonces, en el PLD hay toda una conciencia, sobre todo en su grandes mayoría, de que hay que preservar y fortalecer la unidad y no tener esa actitud de confrontación. Por ejemplo, en el PLD no hay ese odio contra la fuerza del pueblo y contra el mismo Leonel, independientemente que se dieran esas situaciones. Todos nos tratamos como compañeros y compañeras. Debe ser así, e inclusive, yo creo, bueno, eso lo saben ustedes, yo he participado en política, pero todos los PRDistas o PRDistas son amigos míos. Bueno, antes de ayer nos vimos en un programa, una gente que es un funcionario del PRD me dice: y qué bueno que usted, sin conocerme, usted vino a saludarme. Digo, no, porque tú eres, yo te veo y tengo... Sí, pero es que Luis es un caballero. Es decir, debemos dejar esa concepción de la política de ver ese sectarismo Luis, que hace tanto daño cuando un funcionario, escúcheme, un funcionario, alguien lleva una posición y ejerce ese sectarismo. Eso no es de buen político. Se nos ha terminado el tiempo y queremos que dé un último mensaje. Ay, gracias. Para que dé... Bueno, efectivamente. En la boleta... queridos hermanos Licho y Gregory, en la boleta quien habla es el número 1. En la boleta todo el que va a ir a votar el próximo 16 se vota con el padrón abierto de la Junta. Llamamos a es universal la votación. La votación es universal, universal y secreta, y pueden votar todos los que están en el padrón de la Junta Central Electoral, a excepción de los que están inscritos en partidos políticos. Y en la boleta se van a encontrar conmigo, que representa el número 1 en la boleta, de los 6 que estamos ahí en la boleta. Bueno, ustedes los pueden ver. ¿Y en cuántos lugares? ¿Cuáles son los lugares donde se va a votar? Porque no en los mismos lugares establecidos por la Junta, son con los equipos de la Junta Central Electoral. Los centros. O sea, que si yo quiero ir a votar, voy al recinto donde yo usualmente voto. Tiene que estar inscrito en el PLD para poder votar. No, puede estar inscrito en el PLD, pero si no está inscrito en el PRD, PRM, y está inscrito en la Junta puede votar libremente, puede ir a votar, es abierto. Si no estoy en ningún padrón, puedo ir a votar por Luis de León. Okay. Gracias, bravo. Bueno, Luis, muchas gracias. Poético, gracias, Licho. Muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa que tenga que informar, este programa va a estar abierto y es a la orden de un candidato como Luis de León. La batalla será de Luis a Luis. De Luis a Luis. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y volvemos ya para la parte final del programa.